Hola, vamos a ver la resolución de este tipo de problemas, que específicamente es un mecanismo que se denomina como leva con seguidor oscilatorio. En este caso nos dan la velocidad angular en la leva, nos indican que gira a 20 radianes sobre segundo en sentido horario. Nos piden determinar la velocidad angular de lo que es el seguidor número 3 o que vendría siendo el elemento de salida. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es determinar precisamente un radio que estoy trazando, se traza del eje de rotación de la leva al punto donde hace contacto con el seguidor. Entonces, ese radio, si nuestro dibujo está a escala, si ese radio está a una escala de 1 a 1 o el dibujo está bien realizado, ese radio lo podemos medir. De lo contrario, podemos determinarlo con alguna identidad trigonométrica para determinar precisamente su valor. En este caso, yo me atreví precisamente tanto a medirlos como a determinarlos, y este radio, que voy a denominar el radio de O2, que es el eje de rotación de la leva, al punto que me interesa, nos da un valor de 4.32 centímetros. A partir de aquí vamos a determinar la velocidad de B cuando pertenece a la leva, por eso la denomino como una BB2, como la velocidad angular de la leva por el radio que acabamos de determinar. Y en este caso, nuevamente, del eje de rotación de la propia leva al punto que nos interesa. Por lo tanto, la velocidad de BB2 serían los 20 radianes por segundo por el radio, que es de 4.32 centímetros. La magnitud de este vector de velocidad son 20 por 4.32, nos da una magnitud de 86.4 centímetros por segundo. Este vector que acabamos de determinar, en este caso voy a representarlo, este radio con línea punteada, y como nos indican que la velocidad angular de la leva va en sentido horario, este vector va a tener precisamente este sentido. Este es el vector BB2 perpendicular al radio que determinamos o que trazamos de O2 al punto B, y podemos determinar su dirección. Este ángulo θ lo podemos determinar. El dibujo o el dato nos dice que ese radio tiene un ángulo de 53 grados. Por lo tanto, ese ángulo θ lo podemos determinar como 90 menos 53 grados, donde su valor precisamente es de 37 grados respecto a la horizontal. A continuación, debemos de proponer nuestra ecuación sobre el punto donde se lleva a cabo precisamente movimiento plano general. En este caso, precisamente es el punto B, donde se lleva dicho movimiento. Específicamente, en estos casos, podemos nosotros proponer nuestra ecuación diciendo que la velocidad de B cuando pertenece a 2 es igual a la velocidad de B cuando pertenece a 3, más la velocidad relativa B2, suponiendo que el elemento 3 es fijo. La otra alternativa que tenemos para poder trabajarlo es la velocidad de B3 es igual a la velocidad de B2 más la relativa de B3, suponiendo que el eslabón 2 es fijo. En velocidades nosotros podemos trabajar de manera indistinta. Podemos utilizar ya sea la ecuación número 1 o la ecuación número 2, no pasa nada. Simplemente aquí un poquito la experiencia, la recomendación que generalmente yo les doy es trabajar precisamente fijando, en este caso, siempre lo que es la guía. ¿Cómo me voy a dar cuenta quién es la guía? En este caso específicamente es el elemento donde precisamente el radio generalmente no es constante, siempre y cuando tengo deslizamiento relativo. En este caso el radio no es constante.
Entonces, en este caso, pues, específicamente, el elemento 3 viene siendo o nos viene representando lo que es nuestra guía. Sin embargo, si nosotros quisiéramos utilizar la ecuación 2, donde nosotros sugerimos fijar lo que es el elemento 2, que es nuestro elemento de entrada o la leva, el elemento 3 prácticamente se deslizaría, en este caso, así como estoy moviendo mi pluma, ¿sale? De manera tangente a lo que es el punto de contacto. Como les comenté, cuesta un poquito más de trabajo cuando nosotros fijamos la leva, identificar o más o menos saber cómo es el movimiento relativo. Entonces, por esa razón, generalmente siempre recomiendo girar lo que es la guía. Entonces, en velocidades, como comenté, podemos trabajar ya sea con la ecuación roja o con la ecuación negra. Específicamente voy a trabajar con la ecuación roja, precisamente porque se me facilita o es más fácil interpretar precisamente el deslizamiento. El vector velocidad de BB2 que yo estoy proponiendo como mi resultante es el vector que acabamos de determinar, magnitud, dirección y sentido. En el caso del vector velocidad de BB3 es un vector perpendicular al elemento 3. ¿Por qué lo estoy trazando? ¿Por qué se traza de manera perpendicular? Como el elemento 3 está pivotado en uno de sus extremos, hay una tendencia a girar. Por esa razón voy a trazar un vector perpendicular a lo que es el elemento 3, que se va a llamar BB3. Coloco doble punta de flecha porque no conozco ni su magnitud ni su sentido. Sin embargo, puedo conocer lo que es la dirección del vector. Este ángulo gamma, en este caso lo puedo determinar. El problema nos da esta información, que el elemento 3 está en una posición de 25 grados, por lo tanto este ángulo gamma van a ser 90 menos 25 grados. 90 menos 25 grados es la forma en la cual nosotros podemos obtener la dirección del vector, serían 65 grados. Esta es la dirección de este vector. Como comento, no conozco magnitud y no conozco su sentido, simplemente conozco su dirección. Finalmente, cuando analizamos el vector relativo, si yo supongo, en este caso, que mi elemento 3 estuviese fijo, el punto B se deslizaría de manera colineal a lo que es la guía. Este vector precisamente es el vector velocidad de B2, suponiendo que nuestro elemento 3 es fijo. En este caso su dirección sería la misma que tuviese lo que es la guía o en este caso el seguidor. Específicamente sería un vector que va a pasar a 25 grados, según la información que tenemos. A continuación vamos a proceder a graficar nuestra ecuación para obtener los valores respectivamente de nuestros vectores de velocidad y proceder a calcular o determinar las aceleraciones. Partimos precisamente de una horizontal, que en este caso nada más es de referencia, en la cual ubicamos un punto al que se denomina como tal origen de velocidades. A partir de este origen de velocidades van a ser trazados los vectores absolutos. Específicamente, el primer vector que voy a trazar es el vector velocidad de BB2. En este caso trazo precisamente ese vector debido a que es el vector que tengo o conocemos en su totalidad toda la información. En este caso conocemos la magnitud, que sería un vector de 86.4 centímetros sobre segundo, su dirección de 37 grados y en este caso por la velocidad angular que nos dan el problema, sería un vector que va a salir disparado hacia la derecha y hacia arriba. Entonces voy a trazar este vector a 37 grados. Ahí tengo. Y lo voy a trazar de una magnitud cualquiera. Digo, puedo proponer una escala, como ya lo hemos visto, o en su defecto puedo trazarlo y al final descubrir precisamente con qué escala estamos trabajando.
En este caso voy a trazar este vector, como les comento, a 37 grados, que me va a representar el vector velocidad de BB2, lo tracé de 10 centímetros. A continuación, tengo que trazar o tendríamos que trazar el siguiente vector absoluto, que en este caso sería el vector velocidad de BB3, cuya magnitud es de 65 grados. Nuevamente, por ser un término absoluto, debemos de trazarlo a partir del origen. Entonces, 65 grados. Aquí estoy trazando con lápiz porque no conozco su sentido y mucho menos su magnitud. Aquí prácticamente esta sería la línea de acción del vector velocidad de BB3. La regla me establece, por ser una suma vectorial, que en la punta de mis resultantes, si recuerdan, en este caso, la resultante es BB2, la que yo estoy proponiendo, debe ir la punta de nuestro último término, que sería nuestro término relativo. Por lo tanto, a partir del vector velocidad de BB2, voy a medir los 25 grados. Nuevamente, trazo con lápiz porque realmente no sé cuál sería su magnitud. Al momento de yo medir aquí el ángulo, ya me puedo imaginar que el triángulo va a cerrar por acá. Entonces, a partir de eso, nosotros ya podemos trazar o entintar cada uno de esos vectorcitos que acabamos de generar. Por lo tanto, aquí, punta de la resultante con la punta de nuestro último término, este vector que voy a trazar es el vector velocidad de B2, suponiendo que 3 está fijo. Por lo tanto, su punta iría hacia arriba. Y ahora sí, como ya intersecté la línea de acción de BB3, ahora sí puedo colocar correctamente su magnitud. En este caso, este vector se llama BB3. Y si recuerdan, tracé este vector con una dirección de 65 grados. Aquí nada más como referencia voy a expresar o colocar precisamente la dirección del vector relativo. Aquí nada más para especificar y quede más clara la explicación. Entonces aquí puedo trazar o trazamos una horizontal de referencia y esta dirección es de 25 grados. La proyecto hasta cortar la línea de acción del vector BB3. Una vez que ya graficamos precisamente nuestra ecuación y obtuvimos nuestro triángulo de velocidades, vamos a obtener los valores reales de cada uno de esos vectores. Entonces, en este caso voy a comenzar diciendo que la velocidad de BB2 de manera real lleva una magnitud de 86.4 centímetros por segundo y en la imagen, que es la gráfica, la trazamos o la tracé a 10 centímetros. Por lo tanto, vamos a medir el vector velocidad de BB3 y el vector relativo. El vector velocidad de BB3, con la información que obtuvimos al momento de graficar, es un vector que sale de una magnitud de 2.1 centímetros, aquí en la imagen, y aprovecho para medir el vector relativo. En este caso, el vector relativo tiene una magnitud de 9.8 centímetros. 9.8 centímetros. Entonces aquí prácticamente nada más es realizar una regla de 3, 2.1 por 86.4 entre 10. Esta velocidad de BB3 sería de 18.144 centímetros por segundo. Y en el caso del vector relativo, su magnitud es de 84.672 centímetros por segundo. De esa manera, obtuvimos las magnitudes reales de cada vector que constituye a mi ecuación de movimiento plano general.
No, podemos obtener la velocidad angular del elemento 3, la velocidad con la cual está girando. Vamos a utilizar para determinar las velocidades angulares esta ecuación, que es la ecuación para determinar velocidades tangenciales, que la velocidad tangencial es igual a la velocidad angular del elemento por el radio. Este radio es del eje de rotación al punto que nos interesa. Como nos están solicitando, vamos a determinar la velocidad angular del elemento número 3, vamos a considerar el radio de O3 al punto B, donde se deriva el movimiento. ¿Y qué vector de velocidad es perpendicular a este radio? Es el vector velocidad de BB3. Por lo tanto, aquí nada más vamos a despejar y decimos que el angular de 3 es la velocidad de BB3 entre el radio de O3 al punto B. La angular de 3, el valor que obtuvimos de BB3 evidentemente es el real, que es de 18.144 centímetros por segundo sobre el radio. Ese radio nuevamente lo podemos medir directamente de nuestro dibujo o lo podemos determinar ya sea por alguna identidad trigonométrica. Este valor nos da de 8.16 centímetros. De esa manera podemos obtener la velocidad angular. Los 18.144 centímetros sobre segundo entre 8.16 centímetros nos da una magnitud de 2.22 radianes por segundo. ¿Cómo vamos a determinar el sentido de rotación del elemento 3? De nuestra propia gráfica, aquí si observamos, el vector velocidad de BB3 sale hacia arriba y hacia la izquierda. Por lo tanto, en este caso, el vector real, según o de acuerdo a nuestra gráfica, es este vector. Si nosotros recordamos un poco, la velocidad tangencial y la velocidad angular deben de llevar el mismo sentido o llevan el mismo sentido. Por esa razón, podemos concluir que la velocidad angular del elemento 3 iría en sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces aquí especificamos el sentido de rotación de nuestro elemento número 3. De esa manera determinamos lo que son las velocidades en este tipo de mecanismos. En el siguiente video veremos el cálculo de aceleraciones.